previsiones. Quizá este año pues, con un poquito más de atención, porque venimos de un par de años pues, un poquito más sensibles en ese aspecto. Y sí que bueno, nosotros como asociación representante del sector pues, nos hemos unido a esas previsiones y yo creo que todos hemos visto que coincidimos en que quizá parte de entre optimismo y realidad, pero sí que hay una cierta tendencia a que el 2014 como mínimo va a ser mejor que el 2013 y eso es uno de los objetivos de IAB y para conseguir eso pasa por animar a los anunciantes, ¿no? Por conseguir que los clientes, que las marcas cada vez entiendan más y se involucren más en el entorno digital. Y yo creo que este estudio va un poco en esa línea. Veréis luego los resultados, pero bueno, yo creo que se ha trabajado muy intensamente para corroborar que realmente los anunciantes están apostando cada vez más por el entorno digital y en este caso por los medios sociales. Pues vamos a contar bastantes cosas, pero para ello yo os voy a presentar de izquierda a derecha a David Bravo, socio fundador y director estratégico de OnTwice, a Marcos Blanco, director ejecutivo de Gestación, a Salvador Suárez, socio director y responsable de comunicación del territorio creativo, y a Javier Clark, director de Mobile y New Media de IAB. Que disfrutéis la mañana y los datos y paso la palabra a Javier. Hola, sí. Hola, buenos días. Bueno, dentro de las 18 comisiones de trabajo que tenemos en IAB, que nos reunimos todos los martes y todos los jueves, pues para ir tratando temas que preocupan a todo el sector, para ir sacando libros blancos, guías, estándares, para ir consensuando la manera de entender el mercado, en definitiva ir construyendo lo que es el negocio, pues para traer poco a poco mayor confianza y mayor inversión. Dentro de la Comisión de Medios Sociales tenemos 2 estudios anuales. Uno es un estudio que presentaremos dentro de mes y medio, es el estudio que venimos haciendo durante más tiempo y es el que bueno, externalizamos a través de Elogia. Y es un estudio que mide cómo las percepciones de los usuarios con las diferentes redes sociales. Ese estudio, pues como ya decimos, en un mes y medio lo tendremos. Y el segundo estudio anual es este estudio que comenzamos el año pasado. Es un estudio muy ambicioso y parte de una necesidad que había en la propia comisión, que era cómo medir la actividad de las marcas en medios sociales, en definitiva, cómo medir la eficacia de este tipo de estrategias, ¿no? Tanto a nivel de datos cuantitativos, de qué datos son los que tengo que leer y son los que les tengo que dar mayor valor, y luego a nivel cualitativo, ¿no? Cómo interpretar esos datos y cómo saber englobarlos dentro de una estrategia para hacerlo de una manera eficaz. Para este segundo estudio, no hemos externalizado en una empresa de investigación de mercados, es un estudio mucho más manual, mucho más artesanal. Para ello, pues agradecemos mucho a OnTwice, a Gestación y a Territorio Creativo, pues todo el trabajo que me están haciendo durante el año. Y básicamente lo que os tengo que introducir de este estudio es que se trata de un ejercicio práctico. Aquí la idea no es establecer un ranking de qué marcas lo están haciendo mejor o qué marcas lo están haciendo peor, sino que se trata de demostrar que planteamos un modelo, que como veis ahí en el logo de abajo a la derecha es el modelo PRGS. Es un modelo que entendemos que es muy sencillo y muy válido para poder aplicar o para poder entender cómo están funcionando las estrategias en todas las redes sociales que estemos utilizando. Y en ese sentido lo que queremos demostrar es que el modelo es válido y para ello hemos cogido las 50, bueno, en un principio fueron 50, al final se han quedado en 41, pero las principales marcas inversoras, según el estudio de inversión en publicidad, que sale todos los años y que prevemos que saldrá en un mes y medio también. Y bueno, hemos cogido estas marcas, hemos analizado durante todo el año, ahora os explicaremos cómo, esta actividad que han tenido en medios sociales y es como nos ha salido este estudio, que entendemos que es bastante válido, que da una serie de ratios de qué sectores están funcionando mejor, saca una serie de conclusiones, da una serie de datos medios de los parámetros que entendemos que hay que consensuar, no hay que quiero decir, que hay que mirar de manera consensuada para entender este tipo de estrategias. Y bueno, es la segunda vez que lo hacemos, el primer año fue muy difícil, era la primera vez que nos enfrentábamos a ello. Este segundo año pues el camino ha sido más fácil, hemos ido sumando más apoyos y hemos es un estudio vivo, es un estudio que se va modificando y que va creciendo año a año.
y que incluso ya de cara al año que viene ya tenemos una serie de mejoras previstas con la incorporación también de eLife a este estudio y bueno, creemos que es bastante interesante. El feedback que hemos tenido en el último año, en el primer año que se ha presentado, ha sido bastante positivo. Se han organizado ponencias, talleres, el mercado lo ha ido acogiendo con bastante ganas y bueno, esperamos que disfrutéis de este estudio. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Javier. Buenos días a todos. La agenda son 6 puntos, vamos a tratar 2 cada uno. Yo hablaré un poco de los modelos PRGs, explicar de nuevo en qué consisten, mucho más resumido y de manera más sencilla. Luego, cuáles son los valores que analizamos en cada una de las PRGs. Luego, Salva introducirá cuáles son los sectores y las marcas que hemos visto en este estudio, que ha habido alguna variación, cuáles son los resultados generales del 2013. Y luego Marcos hablará de la comparativa de tanto sectores como marcas. Este año también hemos metido las marcas en las comparativas, que era un feedback que nos dabais. Y por último, bueno, conclusiones y datos medios de España que son muy interesantes. Las conclusiones y comparativas con el año pasado, muy interesantes. Bueno, el modelo PRGs, deciros, bueno, reiterar un poco lo que decía Javier. Esto es un estudio que el único objetivo es medir la presencia y la actividad de las marcas en las redes sociales. No medimos nada más, bueno, y nada menos, ¿no? Y tratar de hacer una gran foto de cómo está el sector, cómo están las redes sociales en España y cómo están las marcas en las mismas. Ampliamos esta vez el estudio, en vez de 2 meses, lo hacemos con 4. La muestra es más grande, más representativa. Hemos cogido los meses de abril, mayo, septiembre y octubre, que son los meses de mayor actividad. Hemos incluido también a Google Plus en la muestra, ya son 6 redes sociales las que medimos. Y una cosa interesante y hay que tener en cuenta, siempre estamos viendo datos públicos, ¿vale? Datos que cualquiera puede ver, cualquier usuario puede entrar y puede ver. Pero esto es determinante, porque hay muchos datos que pueden ser interesantes, pero que no tenemos acceso a ellos, ¿vale? Vale, una cosa importante, ¿no? O sea, el estudio de las PRGs, que es el modelo. Pensamos que es la base del mercado, o sea, hemos conseguido, yo creo, como decía antes Javier, ya este es el segundo estudio, estandarizar un poco este modelo, ¿no? Que todas las empresas, todos los anunciantes, todas las marcas puedan compararse y ver cómo están en cada una de las redes sociales. Y sobre todo es muy importante porque nos sirve para las redes sociales que hoy se están utilizando, las que más se están utilizando, que son las 6 que estamos viviendo, pero en un futuro las redes sociales cambiarán, hoy son esas 6, dentro de 5 años podrán ser otras, pero este estudio nos sirve para medirlas todas, siempre y cuando, lógicamente, tengan presencia de las marcas. Y a partir de ello quería explicaros muy brevemente, que además fue un feedback que nos pedisteis. En el primer estudio os explicábamos el modelo y a veces alguien, bueno, pues decían que no había estado muy presente en las comisiones, pero le costaba entender. Hemos intentado en la comisión, en una frase, explicaros bueno, pues qué es la P, qué es la R, la G y la S. ¿Vale? La presencia, en este caso, tiene 2 partes, una que es el volumen, que es, digamos, la comunidad, el número de usuarios, de followers que siguen a las marcas en las redes sociales. Luego la actividad que hacen, digamos, las redes sociales, o sea, las marcas, los contenidos que generan hacia las redes sociales, ¿vale? Después la respuesta, que es simplemente las interacciones que generan los usuarios sobre el contenido que ha creado la marca. Luego el contenido generado por el usuario sobre la marca. Luego vamos a ver que tenéis un papelito, espero que lo tengáis todos, donde podemos ver qué valores vemos en cada una de las variables, ¿vale? Y entramos en detalle para verlo, y yo creo que si luego seguís el estudio con esa chuleta, pues va a ser, yo creo que más fácil de entender. Y por último la sugerencia, ¿no? Que sería el último paso, es donde ya el usuario está recomendado, ya sugiere, ya comparte ese contenido de la marca con sus seguidores, ¿no? Los valores analizados, este es el papelito, la chuleta que tenéis. Es importante que esto lo entendáis bien porque es la base del estudio. Tenemos de manera horizontal arriba todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Twenty, LinkedIn y Google Plus. Abajo tenéis
veis a la izquierda del todo que hay una parte que pone marca y otra que pone usuario. Esto es clave, ¿vale? La marca, o sea, la presencia es en el único momento en el que la marca está presente, ¿vale? Es cuando, digamos, por un lado son los seguidores que siguen a la marca y luego los contenidos que la marca envía a los usuarios, ¿vale? A partir de ahí ya es el usuario el que interacciona con la marca, a través de la respuesta, a través de la generación y a través de la sugerencia. Este es un estudio horizontal, ¿vale? Es decir, si cogemos la presencia, el número de comunidad que tenemos, que sería digamos la primera fila horizontal, pues estamos viendo los fans de Facebook, los followers de Twitter, los suscriptores, los seguidores, los círculos, ¿vale? Luego, la marca, qué es lo que los contenidos que lleva hacia las redes sociales, en Facebook los posts, los tweets, los retweets de la marca, los vídeos que sube la marca a su página de YouTube, las actualizaciones en LinkedIn, las publicaciones en el caso de Google+. La respuesta es simplemente algo muy sencillo, ¿vale? Es un me gusta, es un favorito, es una reproducción, es un me gustan los vídeos, es un +1 en el caso de Google+. La generación, como decía antes, son los comentarios. Yo creo que se entiende bien, ¿no? Cuando alguien hace un comentario sobre algo que ha publicado la marca. Y la sugerencia, pues cuando ya se comparte ese contenido, pues se hace un comentario más allá y se comparte con el resto de tus usuarios y gente que está en tu red social, ¿no? Si queréis, para entenderlo bien, luego vais a ver que lo que hacemos son las sumas, ¿vale? Tanto de marcas como de sectores, de manera transversal, y luego vamos sacando medias. O sea, es algo muy sencillo. Si luego tenéis alguna duda, pues entramos a verlo y si queréis, bueno, vamos con las marcas y los sectores que hemos medido el año pasado y vemos ya los resultados del estudio. Sí, por favor. Bueno, buenos días a todos. Voy a contar de alguna manera un poco la evolución por sector. Es decir, al final tenemos un estudio que es cuantitativo, pero nos gustaría hoy transmitir una serie de conclusiones en base a nuestra experiencia, ¿no? De alguna manera está claro que hay una evolución del uso de las plataformas sociales, tanto por parte de las marcas como por parte de los usuarios. Por ejemplo, a nivel de comunidades, en todas las plataformas sociales se está incrementando el número de personas que están dispuestas a leer contenidos de marcas y a interactuar con estos contenidos. De hecho, cada vez se están construyendo comunidades más relevantes, más sólidas. Estamos pasando de comunidades dispersas a comunidades mucho más reales. También el contenido. Como hemos comentado, este es un estudio con un espacio temporal de 4 meses y va muy asociado la generación del contenido también a las acciones, a las campañas que cada uno de los sectores ha lanzado. En la generación de contenido va perfectamente alineado a la interacción que hacen los usuarios con las marcas. Es decir, más contenido relevante aumentan las interacciones. Por eso también hemos visto que aquellas marcas que han sido capaces de ser más constantes en la generación de contenido han tenido un nivel de interacción mucho más lineal. Os voy a comentar rápidamente, sector por sector, un poco la conclusión de cada uno de ellos, ¿no? Donde, por ejemplo, transporte, hemos visto que tiene una parte muy importante de todo lo que es gestión de atención al cliente y por eso de alguna manera ha sido uno de los sectores que más conversaciones ha generado con su comunidad. Si nos vamos a finanzas, es mucho más complicado para una entidad financiera tener esa vinculación con los usuarios y eso les ha obligado a hacer un esfuerzo en tener una mayor calidad en los contenidos, ¿no? Han conseguido un nivel de interacción que lógicamente no llega a un sector como pueda ser el consumo,
pero realmente han crecido en interacción con los usuarios. O sea que esta apuesta por los contenidos relevantes, desde luego, hemos visto en este periodo analizado que ha tenido sus frutos. Sector belleza y higiene, lógicamente, está el primero en cuanto al nivel de interacciones de primer nivel. Es un contenido muy agradecido por los usuarios porque al final es percibido como relevante de forma inmediata. Les es mucho más fácil acceder e interactuar con los miembros de sus comunidades. Automoción, diríamos que tiene el mayor ratio de implicación de contenidos, es decir, la gente que le gusta el mundo del automóvil está dispuesto a compartir, a ir más allá de un like, sino de compartir su muro o de reenviar a sus comunidades estos contenidos, porque es gente interesada en esas marcas y sobre todo en la actividad de ese sector. Otro de los sectores es medios de entretenimiento, donde también, lógicamente, el contenido es muy afín a los miembros y estamos dispuestos a seguir a un distribuidor de contenidos es porque nos interesa y también los ratios, lógicamente, están en lo más alto, ¿no? En este caso en un 25% del total de las interacciones de primer nivel. Muy distinto al sector telecomunicaciones. Se llevan un 20% del contenido generado por el usuario. Eso quiere decir que también aquí en el sector telco hay una parte de soporte, de atención al cliente importante y por eso el ratio de conversación es muy alto y se nota en los datos del estudio donde el número de conversación es altísimo, ¿no? Si hablamos del sector de videojuegos, hablamos de uno de los sectores donde también la gente está mucho más dispuesta a compartir sus experiencias, ¿no? El usuario de videojuegos por naturaleza quiere compartir sus logros y es uno de los más activos en la difusión de este contenido. Distribución aglutina el mayor número de seguidores de todos los sectores y eso también le hace hacer una apuesta por mejorar sobre todo la relevancia y la tipología de distintos contenidos. Termino con alimentación. No, me he saltado uno. Juego y apuestas. Juego y apuestas, el contenido compartido representa un 7% del total de la muestra. De hecho, el 13% de los contenidos escritos por la marca son contenidos de los usuarios. Recordemos que el sector apuestas también está muy asociado a los contenidos de carácter deportivo y por lo tanto es uno de los que mayores interacción han tenido. Y ahora sí termino con alimentación. Ratio de interacción de primer nivel y contenidos es muy alto, por encima de la media, y también un cambio un poco de estrategia, ¿no? Donde todas las empresas de alimentación están apostando en mayor inversión para tener contenidos de mayor calidad. Sería un poco esa visión global de los sectores que hemos analizado. Importante que recordéis que está asociado a un espacio temporal muy limitado y eso también de alguna manera sesga los datos, pero nos da una visión de cómo está madurando esa presencia de las marcas, donde por un lado los consumidores también utilizan cada vez más canales y más dispositivos para vincularnos al contenido de las marcas, nos hace madurar en ese uso, y las marcas también están apostando por esta segunda fase de los medios sociales. Es un poco lo que, en base a nuestra experiencia, deducimos de estos indicadores que hemos generado. Bueno, y vamos a hablar un poco, haciendo una comparativa para que tengáis también claro, después de haber visto un poco datos en bruto, donde cada uno le puede interesar alguno de los sectores y puede profundizar donde tiene más peso en los sectores. Vamos a hacer un poco una comparativa para que sepáis realmente en un podium, que es como nosotros lo hacemos, cuáles son los sectores más fuertes en cada una de las variables que estamos analizando,
y para que también sepáis cuáles son esas marcas más destacadas en estas variables. Hemos dicho y lo repetiremos muchas veces que no estamos analizando quién lo hace bien o mal, no estamos diciendo que está en el podio el número 1 está por debajo del número 4. Evidentemente nosotros sacamos unos valores que son datos de mercado y a partir de ahí depende un poco de la estrategia que siga cada marca. Es decir, hay marcas, por ejemplo, que a lo mejor quieren generar mucha comunidad y marcas que a lo mejor, sin embargo, están buscando tener mucha respuesta por parte del usuario. Entonces, evidentemente, se verán reflejados o su actividad se verá reflejada en ese podio en un sitio o en otro. Pero sí es importante para vosotros que sepáis cuáles son las marcas más activas en los valores que estamos analizando y que sepáis también, además, cómo son los sectores si los comparamos con otros. También por insistir con el modelo que tenemos y donde empezamos a ver ahora algunas cosas y empezamos por la presencia, es muy importante también para que las marcas no solo se puedan comparar con otros sectores y con otras marcas, sino para que las marcas puedan comprender cómo es su evolución en el tiempo y puedan saber si una estrategia donde están buscando, por ejemplo, más respuesta por parte del usuario o donde están buscando generación de contenidos por parte del usuario les está funcionando cuando analizan y cuando miden los datos. Vamos a empezar por las marcas y yo ya os iré haciendo algún comentario con respecto a los sectores que veremos después. Si analizamos un poco la presencia, tener en cuenta que nosotros, como bien comentó antes David, aquí estamos analizando dos aspectos fundamentales. Uno es la pura comunidad, es decir, el número de fans, seguidores, suscriptores, etcétera, etcétera, tienen las comunidades. Ahí hay tres marcas que son las que más comunidad tienen, que son Corte Inglés, Iberia y Samsung. Evidentemente son empresas también, dos de ellas muy fuertes aquí en España, con mucho tiempo ya trabajando en redes sociales y tienen comunidades muy fuertes y muy consolidadas. Sin embargo, si lo comparamos con la actividad que hacen esas marcas, como veréis, son muy diferentes. Es decir, una marca no por tener muchos seguidores quiere decir, o mucha comunidad, por hablar con más comunidad, no quiere decir que realicen más actividades, más publicaciones que otras marcas, ¿no? De hecho, si veis cuáles son las marcas que más actividad generan, pues ahí están dos marcas de videojuegos y una de entretenimiento, como son Nintendo, PlayStation y Universal, que son marcas muy activas en cuanto a la propia generación de contenidos por parte de la marca, es decir, la actividad que la marca realiza. Si analizamos la segunda de las variables que nosotros comprobamos, que es la respuesta, ahí hay tres marcas y además dos sectores en este caso diferentes, ¿no? Una es Axe y las otras son Fox y Warner. Aquí se ve claramente también un aspecto que antes comentaba Salvador, que es que, por ejemplo, hay marcas como Axe que mezclan no solo los contenidos sino la actividad promocional, se ve reflejado en el estudio al final, en la respuesta que los usuarios dan a esa marca, ¿no? Por lo cual también es muy importante que las marcas puedan analizar esto para establecer cuál es su estrategia. Si solo publican contenidos, si además lo mezclan con promociones, y además les sirve como un canal de atención al cliente. Bueno, al mezclar todo este tipo de factores, pues al final obtienes por parte del usuario o bien respuesta, o bien es el usuario el que genera los contenidos, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos, por ejemplo, dos sectores muy diferentes, uno que tiene grandes contenidos, en este caso para aportar, como es el de entretenimiento, y otra marca como Axe, que mezcla esos contenidos con la parte más promocional. En cuanto a generación de contenidos, aquí hay también tres marcas diferentes y además, una vez más, se mezclan un poco aspectos diferentes. Por ejemplo, en Iberia, que es en este caso la empresa que más contenidos ha logrado en sus usuarios, seguramente mucho también que tiene que ver con la propia atención al cliente. Entonces, una vez más, como decíamos, no tratamos de decir quién lo hace mejor o peor, pero al final sí refleja muchas veces la actividad que esa marca realiza en redes sociales, al final se ve reflejado en los podiums y un poco en las variables que estamos analizando. Y por último, la sugerencia, y aquí hay tres marcas que seguramente de sectores también, como comentaba antes Salvador, que son realmente muy proclives a que los usuarios puedan, en este caso, sugerirlos o recomendarlos, como son videojuegos, automoción y entretenimiento. Entonces, es posiblemente más fácil que estas marcas consigan que haya sugerencia o recomendación por parte de los usuarios que a lo mejor otras marcas si no mezclan ese contenido, por ejemplo, con promociones. Si vamos a verlo directamente, el mismo análisis de presencia, respuesta, generación y sugerencia por sectores, pues ahí están un poco los sectores que comentábamos antes. Por volumen, distribución, teleco y transporte son aquellos sectores que más cantidad de comunidad aglutinan a su alrededor. Si lo hacemos por la actividad que generan las propias marcas, pues aquí tenemos videojuegos, distribución y apuestas. Si os fijáis, vamos a empezar a ver algunos sectores que se repiten en el estudio. Por ejemplo, aquí la distribución tiene mucho volumen de seguidores y también, por tanto, hace mucha actividad. Es algo que en ocasiones veréis reflejado en el estudio que tiene mucha lógica, porque evidentemente si tienes comunidad, posiblemente realices también bastante actividad para atender a esa comunidad. En cuanto a respuesta, belleza e higiene es un sector que ha conseguido mucho nivel de respuesta por parte del usuario.
fundamentado seguramente en esas promociones que realizan, donde pide esa respuesta por parte del usuario. Y luego está entretenimiento y videojuegos, que también, como dice, repite en muchas ocasiones. Y en cuanto a generación de contenidos, tenemos transporte, teleco, transporte y videojuegos, para decirlo en el orden adecuado, sectores que ya se vienen repitiendo a lo largo del estudio, como habéis podido comprobar. Y en cuanto a sugerencias, es decir, aquellos sectores que más recomiendan los usuarios o que más sugieren los usuarios, en este caso tenemos videojuegos, entretenimiento y automoción, que podríamos decir que son los líderes en cuanto a sectores o sugerencia o recomendación. Si vamos a sacar, que esto siempre os interesa mucho, aunque para nosotros lo importante no son los datos que vamos a ver ahora mismo, que seguramente de aquí es donde salen muchos de los titulares que todos podemos llevar a casa, a nosotros nos interesa más tener un modelo que sirva para ver cómo compararnos con otras marcas, para compararnos con otros sectores, para incluso ver la evolución en el tiempo y para lograr un estándar donde el mercado se pueda, analizar de una forma similar. Nos interesa más ese modelo que los datos que aquí vamos a presentar. Ahora sí, los datos que aquí presentamos son relevantes y lo que intentan es responder a algunas preguntas que normalmente las marcas hacen o las agencias que trabajan con las marcas se hacen, o muchas veces los medios de comunicación también se hacen, ¿no? Y os damos datos también de evolución con respecto al año pasado y resolvemos esas preguntas. Una de las preguntas más usuales que todos nos hacemos es ¿qué media de comunidad debo de tener? Es decir, si soy una marca, pues ¿qué media de comunidad debe tener una marca en redes sociales? Bueno, los datos nos dicen que en España ahora mismo la media de las marcas que nosotros hemos analizado, esas 41 marcas, es de 349.152 usuarios. Es decir, que la comunidad, si la comparamos con el año pasado, que era de 124.430 personas, ha crecido en casi un 200%. Es decir, hay mucha más comunidad por parte de las marcas de lo que había el año pasado. Quiere decir que no hay un agotamiento en el mercado, que las redes sociales sigue siendo una apuesta fuerte de las marcas. También es verdad que si alguien se asusta con el número, aquí estamos analizando marcas muy fuertes y hay bastantes diferencias entre sectores. Es decir, habrá sectores que tengan 600.000 euros, 600.000 euros no, perdón, estaré pensando, 600.000 personas en su comunidad, y hay otras que posiblemente pues a lo mejor tengan 100.000 personas que no euros en su comunidad. Si hablamos de, y esto es muy importante también para nosotros, es una de las cosas que analizamos y creo que es fundamental que tengáis en cuenta, qué cantidad de contenidos generan las marcas para sus comunidades, pues tenemos que la media de contenidos generados es de 103, que ha bajado con respecto al año pasado. Es decir, el año pasado había 145 contenidos generados por las marcas y sin embargo este año hay 103. Con lo cual las marcas seguramente, y luego en las conclusiones también lo volveremos a comentar, están intentando dar contenidos de mayor calidad y buscar más impacto en cada publicación y no publicar más contenidos posiblemente como hacían el año pasado. También, como bien comentó antes Salvador, es muy importante decir que estamos analizando aquí 4 meses. Quizás si hubiésemos analizado, que para el año que viene es objetivo, los 12 meses, a lo mejor no se verían picos en la actividad, por ejemplo, cuando hay campañas o cuando hay promociones, y seguramente a lo mejor no habría tantas diferencias en cuanto a la actividad, pero lo cierto es que este año las marcas generan menos contenidos, quizás también la crisis haya un poco tenido que ver con esto. Crítico también para nosotros cuando analizamos cuál es la respuesta que debo obtener de mi comunidad. Si sé cuál puede ser la comunidad media que hay en España, si sé cuántos contenidos publican las marcas en España, quiero también saber qué esperan los usuarios, ¿no? Entonces aquí analizamos un poco la respuesta con ese número que da una media de las respuestas que han obtenido las marcas y ese porcentaje que es lo crítico. Un 26% de los usuarios de las comunidades ha respondido de alguna manera a las marcas. Cuando hablamos de responder, por ejemplo, hablamos de que ha hecho un me gusta. Por poner un ejemplo, como tenéis ahí en la tabla en cuanto a lo que medimos en las respuestas. Así que, aunque parece que no, los usuarios sí son bastante activos en cuanto a las respuestas, es decir, siguen a las marcas e interactúan con ellas, un 26% nos parece una cifra bastante razonable. Lo que sí es cierto es que esto ha descendido un poco con respecto al año pasado y luego comentaremos un poco las conclusiones de cuál puede ser el motivo con respecto a este descenso, pero nos parece un número interesante. Y ya para acabar con 2 datos, en cuanto a los contenidos, en este caso, que los usuarios generan para las marcas, pues un 0,08% de los usuarios que participan en esas comunidades generan contenidos para las marcas. Evidentemente es lo más difícil de lograr, puesto que es donde pedimos un mayor grado de implicación y esfuerzo al usuario, pero por lo menos tenemos un dato para poder esperar una respuesta, en este caso, cuántos contenidos van a generar los usuarios para nuestra marca. Y
Y ya para terminar, ¿cuántos nos recomiendan? ¿Cuántos usuarios recomiendan de esas comunidades los contenidos de esa marca? Y esa marca, pues un 0,22% de los usuarios que siguen a las comunidades recomiendan, en este caso, a esas marcas. Me parecen estos 4 cifras muy interesantes, que no dejan de ser un dato que tenéis que analizar en vuestro caso en cada sector, pero que sí nos parece que por lo menos plantea ya unas bases, primero, para saber qué es lo que tenemos que medir, y segundo, qué valores vamos a esperar un poco como respuesta, ¿no? Insisto que no tratamos de tener la fórmula mágica, lo que tratamos de tener un modelo que permita estudiar y que por lo menos haya una primera base sobre la que podáis medir. A partir de ahí, cada uno pueda ver su evolución, compararse dentro de su sector, etc. Para concluir, y ya también luego abrimos turno de preguntas, datos importantes que sacamos del estudio, de muchas conclusiones, pero las hemos querido resumir y yo intento además puntualizar algunas de ellas. Tenemos más comunidad este año que el año pasado, es decir, la comunidad ha crecido, es casi, como veíamos antes, 200% más, se ha triplicado prácticamente los usuarios que hay en las comunidades de las marcas. ¿Qué quiere decir esto? Que las marcas apuestan por el medio, han trabajado para tener comunidades con más volumen y que los usuarios no dejan de seguir a las marcas, es decir, no se ha producido un agotamiento. Es muy importante, que antes David lo dijo, que estamos analizando muchas redes, no estamos analizando qué es lo que ocurre en una de ellas, ni en Facebook ni en Twitter, analizamos muchas redes y al final los usuarios están en muchas redes y esas comunidades y ese trabajo que hacen las marcas se ha visto reflejado en que sus comunidades, sus seguidores, sus fans, followers, etcétera, son más que el año pasado, me parece un dato muy importante. Y efectivamente las marcas publican menos contenido que el año pasado. Pensamos que publican menos contenido porque buscan contenido de más calidad y además en este caso buscan un contenido que impacte más y que provoque algún tipo de reacción, de interacción por parte del usuario. Se acabaron publicar a lo mejor 20 cosas al día y a lo mejor hay que publicar 2 de mucha calidad o 3 de mucha más calidad que lo hacíamos antes. En cuanto a la respuesta del usuario, efectivamente ha descendido, es decir, el usuario este año, y solo va hablando de la respuesta, porque esto no pasa en cuanto a la generación y a la recomendación que hacen de la marca, el usuario responde menos a las marcas. Aquí hay 1000 factores a analizar. Por un lado, que efectivamente las marcas han publicado menos contenidos, por tanto, es lógico que también haya menos respuesta. Por otro lado, que hay factores estacionales que implican que cuando hay mayor actividad por parte de la marca hay más respuestas. Si hemos analizado seguramente 2 épocas del año, una donde hay más y otra menos actividad publicitaria, esto se nota. El año que viene, si analizamos los 12 meses, seguramente estas diferencias serán menores. Y luego que también ha habido cambios que muchos de vosotros conoceréis, como el algoritmo de Facebook, que evidentemente afecta también a todos los resultados. Por eso también es muy importante de cara a las marcas que se analicen dónde tienen que estar y que diversifiquen su actividad en diferentes redes sociales. Las marcas han evolucionado positivamente en medios sociales y decimos esto porque analizando los datos de en cuanto a sugerencia y los datos en cuanto, en este caso, a la recomendación y a la atención por parte de los usuarios, son mejores que el año pasado. Es decir, es verdad que hay menos respuesta, pero también los contenidos de las marcas se recomiendan más que en años anteriores y la comunidad también es mayor. Por tanto, entendemos que las marcas han entendido ya cómo funcionan mejor las redes sociales, ya no buscan un me gusta y nada más, sino que buscan más cosas por parte de los usuarios. Por ejemplo, entienden que pueden hacer actividades promocionales, lo hacen bien, entienden que es un canal de atención al cliente y atienden al cliente también por las redes sociales. Por tanto, la evolución que han tenido las marcas y las agencias que trabajan con las marcas nos parece positiva. Y ya para acabar, hay una mayor segmentación en este caso y de diversificación de las marcas en los medios sociales. ¿Qué quiere decir? Que han entendido que no se puede estar solo en una red o en 2 redes, han entendido que tienen que estar en más redes sociales para conseguir tener más comunidad y más participación por parte de sus comunidades y de sus usuarios, y además han entendido que tienen que adaptar esos contenidos a cada red social. No se puede publicar el mismo contenido en todas las redes sociales, sino que hay que adaptarlo a cada red social y quizás algunos contenidos sean fantásticos para YouTube, por poner un ejemplo, y no para Facebook, o viceversa. Entonces, han diversificado su actividad y los contenidos que publican y seguramente eso les beneficiará de cara al futuro y ya en los datos nos dice que en ese caso lo están haciendo mejor. Y ya concluyo. Por nuestra parte, darle las gracias a IAB, tanto a Antonio como a Javier, porque nos permiten realmente hacer el primer estudio que realmente analiza las marcas en medios sociales, que a nosotros, en este caso, es lo que nos preocupa en este estudio. Nos ha dado la oportunidad de trabajar durante todo el año y ir mejorando el estudio. De cara al año que viene, lo que pretendemos es analizar ya los 12 meses y no analizar solo 4 meses, tener todavía más datos y como tenemos datos de años anteriores, por ir mejorando esas comparativas para que cada uno pueda ver cómo su evolución en el sector. Y
nuestra única preocupación es estandarizar un formato de análisis que nos permita a todos los players del sector, a las agencias, a los medios, a las marcas, sentarnos en una mesa, hablar de lo mismo, saber si se está haciendo bien o mal en base a un estándar que el mercado ha aceptado muy bien, que era del año pasado. Así que esperamos que poder seguir haciéndolo en años venideros, hacerlo todavía mejor y que realmente nos sirva a vosotros como algo útil para vuestro día a día. Muchas gracias.